Coffee, compañeras, bienvenidas una semana más disfrutando de nuestro Dead Coffee, ¿no? De esto que tanto nos gusta. Un espacio para hablar del duelo, de la muerte, de las pérdidas, de las estrategias de afrontamiento, también de cosas optimistas, ¿no? Porque pudiera parecer que si siempre hablamos de esto, somos como pesimistas, ¿no? Nosotros tres y todos los que trabajamos en esto somos muy optimistas, precisamente al trabajar con este tema. Así que, compañeras, bienvenidas. Vilma, Norma, bienvenidas. Gracias, doctor, gracias. Es un gusto estar aquí, es un gusto poder compartir, es un gusto poder acercar a las personas a este ámbito de la tanatología, de las pérdidas, que no siempre tiene que ver exclusivamente con la muerte, sino con todo tipo de cambio, de tener algo que queríamos y ya no, o algo que deseamos y no tendremos. Así es que gracias de verdad por querer conocer, por aprender, por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias, Ana Velázquez, de Nacer el Cielo Tanatología. Es un gusto que estén aquí. Gracias, doctor, por acompañarnos Muchas como siempre. gracias a ti. Doctora Claudia. Buenas tardes para todos. Gracias a Rosario, que también acaba de entrar. Intro Gracias Rosario de por Los Ángeles. acompañarnos. Sí, pues como dicen, este es un espacio, para mí es un espacio, además de todo lo que ustedes han compartido, de aprendizaje. Nunca se acaba de aprender sobre el duelo. Todos los días que estamos trabajando y que estamos preparando los diferentes eventos que hacemos, yo aprendo mucho y me doy cuenta de que todavía falta mucho por conocer. Hay muy poca información, estamos apenas empezando. Entonces, pues de la mano del doctor Jorge, yo voy aprendiendo un montón. Y gracias a todos. Aquí estamos, listos. Hoy es un tema, es la segunda parte del duelo infantil. Nos quedamos con muchas dudas. Entonces vamos a empezar hoy, Anita, con este tema. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Pues hoy es un día más de reflexión y aprendizaje y queremos tratar el asunto de los mitos, doctor. Hay demasiados mitos que hay en relación al duelo infantil. Y yo siempre digo, bueno, más que hablar de los duelos es romper los mitos. Hay que romper y derribar esas murallas que de verdad solo nos hacen daño. Entonces, sé que híjole, sé que le da a usted dolor de estómago, lo dice siempre. Pero uno de los mitos es que los niños son resilientes. Ay, no, eso me duele el estómago cada vez que lo oigo, por una razón muy sencilla. Eso ha hecho que el duelo infantil caiga literalmente en el abandono. Porque como a los niños no les duele y los niños pueden con todo, entonces ni caso se les hace. Y una de las cosas que hemos aprendido cuando estás trabajando con niños en duelo, te das cuenta que la resiliencia, además también te lo dice el sentido común, la resiliencia proviene de la disponibilidad de recursos internos y externos para poder enfrentar los hechos dolorosos de la vida. Y nosotros hemos aprendido que las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, de tal manera que los niños no tienen estrategia, no tienen recursos para defenderse. Por lo tanto, no se les puede dejar solos, por supuesto. Y de hecho sabemos que la pérdida en sí, como hemos visto en el anterior programa, la pérdida en sí no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes quedan a cargo del niño no sepan hacerlo. Y la mayoría de las veces, pues es así. Entonces, el niño se queda sin herramientas, sin estrategias. Porque ¿qué es lo que tiene el niño para defenderse? Pues la conducta regresiva, la irritabilidad, el movimiento, los trastornos del sueño y del apetito, la conducta regresiva. No tiene más para defenderse. O sea, realmente es muy poquito. Entonces, mitos, todos los que quieran. Yo tengo aquí una escala de 40 mitos en la infancia que hemos construido también con la colaboración del grupo de facilitadoras de Pepe Grillo, ¿no? Que son, pues, quienes, pues, todos los que somos de Pepe Grillo estamos al pie de los mitos.
en duelo. Si quieres, Así si me es, dejas doctor. compartir, te las puedo mostrar, se las puedo Listo, mostrar. doctor, puede hacerlo. Adelante. Aquí los tenemos. Encuesta de usos y costumbres locales en duelo. Montoya, Carrasquilla y colaboradores, que es, bueno, realmente ahora es G5. Entonces tenemos si el niño empieza a llorar. Todos estos mitos, que conste, deben ser considerados falsos. Pero cuando uno pone verdadero es porque ese es un mito que tenemos en casa, ¿no? Entonces aquí están todos. Si el niño empieza a llorar, se le debe calmar de inmediato. Llorar es malo para la salud del niño. El niño no debe gritar durante el velorio o el duelo. Bueno, vámonos un poquito. Son muchos, muchos, muchos. Si el niño llora poco, es porque está bien. Los niños pequeños no entienden. Es mejor no explicarles nada. Los niños son muy sabios y toman mejor la muerte que nosotros. Los niños saben manejar bien el dolor. Es preocupante que los niños lloren y hablen mucho del ser querido fallecido. Si el niño llora poco es porque está bien. Los berrinches son para llamar la atención. El niño que no llora es porque es muy maduro para su edad. Los niños son resilientes. Solo los niños más grandes necesitan apoyo. O sea, son unas barbaridades, pero que están muy implantados, ¿no? En la sociedad, en las familias. Tristemente, pues esos mitos están súper arraigados. Por eso, incluso si nosotros tenemos una pérdida y tenemos niños en casa, deberíamos de buscar el acompañamiento y el asesoramiento de alguien que sepa de duelo infantil y nos aclare esos mitos, por supuesto, para corregirlos, ¿no? Y hacer un acompañamiento con el niño mucho más asertivo. Así es, doctor. De verdad, el acompañamiento derriba esos mitos. Nosotras que damos el acompañamiento a personas, de verdad es que cuando llegan y vienen con estas ideas y uno les dice, no, esos son mitos. No está mal llorar, no está mal esto, y les empiezan a explicar, de verdad que salen con otra visión, con otra forma de vida, y sobre todo si las familias también lo escuchan, ya es una forma distinta de procesar el duelo. Entonces, sí, eso acorta el proceso, eso quita piedras, quita espinas del camino, y sería muy bueno que de verdad busquen acompañamiento inmediato para que alguien los pueda acompañar, asesorar y hacerles más fácil transitar, porque los mitos son una barrera, son un obstáculo que no debieran estar. Pero si no sabemos que son mitos, pues vamos por el camino sabiendo que son parte de, y no lo son. Así es. Doctora Claudia. Sí, nosotros, pues, aparte de la lista que usted nos mencionó, encontramos otros, por ejemplo, que quisiéramos que tratar. Sí, por ejemplo, se dice que los niños no experimentan un duelo y que su dolor es menos importante, como si estuviera en ese es el mito. Ese es el mito, ¿no? Sí, ese es el mito precisamente, que ellos no experimentan un duelo y que su dolor es menos importante, como si estuviera relacionado con la edad, el dolor o la importancia del duelo, ¿no? Por supuesto que ellos hacen un duelo un poco diferente al de nosotros, porque los factores que determinan la respuesta a la pérdida y las particularidades del dolor en la infancia son diferentes, no nulas, son diferentes. Por ejemplo, a nosotros nos duele el pasado, el presente y el futuro, porque los adultos vivimos constantemente en los tres tiempos. El niño solo vive en el presente, entonces le duele el presente. Nosotros entendemos plenamente la muerte. El niño no entiende la muerte plenamente hasta que tiene unos 12 años aproximadamente. Entonces el duelo, por supuesto que lo expresan, pero con una forma diferente, ¿no? Tienen estilos que son diferentes. Otro de los mitos, doctor, es que los adultos piensan que para proteger a los niños y evitar que, pues, que ellos sufran, a toda costa se les evita la palabra muerte, ¿no? Como si el no mencionarla significara que a ellos no les va a pasar. Y Hay eso una cosa muchísimo más grave que esa palabra, porque la palabra muerte para el adulto es distinto que para el niño, ¿no? Recordemos que muerte no la entiende como el adulto se la está queriendo expresar, o el temor que tiene el adulto de esa palabra es porque entiende la muerte en su plenitud. El niño todavía no. Pero hay una cosa que es peor. Al niño no le molesta la palabra muerte. De hecho, se le debe hablar de muerto y muerte, sin eufemismos.
que solo estimulan su pensamiento mágico. Pero hay una cosa que es peor, es la cara que tú pones. Si tú le dices, sí, mi amor, mira, cuando uno está muy enfermito, uno se puede morir y la muerte nos va a visitar. Es diferente decirle, claro, es que la muerte no se quede, ¿no? Y con un mensaje no verbal terrorífico para el niño, porque recordemos que el niño no te va a entender muchos conceptos, pero sí la cara que pones, ¿no? La cara que pones, lo que expresan tus ojos, lo que expresa tu comunicación no verbal y sobre todo la comunicación paraverbal, ¿no? Que acompaña esa comunicación. Pero eso al adulto como que no le importa. Me parece que lo más importante es la palabra muerte. Pues no, no es la palabra muerte, es cómo la pronuncias, cómo se la acercas al niño. Doctora Otra Claudia, ¿hay cosa, más mitos? sí, pues sacamos un montón, Doc, para que nos explique. Por ejemplo, que si se ignora si se ignoran las pérdidas, el niño puede solucionar solo. Y si no se habla y si no se les recuerda lo que sucedió, no les va a doler. A ver, recordemos, los humanos y traducido a la familia, los padres se comunican con sus hijos a través de palabras, que es la comunicación verbal, a través de gestos, expresión de los ojos, movimiento de la cabeza, de las cejas, etc. Y a través del tono de la voz con que se les habla. Las palabras solo son el 7% de lo que decimos. No le estás diciendo al niño ni mencionando la palabra muerte, pero en tus ojos él está leyendo una angustia que no entiende y que si no se la explicas, lo único que hace esa situación es fomentar su pensamiento mágico y su egocentrismo y hacerle pensar que todo lo que está pasando, ese ambiente tan raro, ya no es mi mamá, no es la misma, porque me está transmitiendo otras cosas, yo debo ser el culpable, porque esa es la forma de pensar de los niños, vuelvo, insisto, su pensamiento mágico y su egocentrismo, y eso le hace muchísimo más daño que hablar de los temas. Mantener un misterio no es callándose. Tendrías que irte de la casa y del contacto con el niño para mantener ese misterio porque no te va a estar viendo, porque el misterio se te va a notar en la cara. Eso es no manipulable. O sea, dejemos aquí te diría, dejemos esa tontería, ¿no? Y aprendamos un poquito más de duelo infantil. En la sesión pasada hablábamos, doctor, de que entre los mitos era que los niños no debieran asistir a funerales ni a ningún rito de despedida porque consideraban que se podían traumar, ¿no? Y ya habíamos hecho la aclaración de que definitivamente eso no No, sucede. el excluirlo sería decirles, ustedes no son miembros importantes ni válidos de la familia, por eso no se les incluye. Además, el que no se les incluye solo aumenta el misterio. Hay algo raro en la familia que ni siquiera nos incluyen, ¿no? Y como mi manera de pensar me hace pensar que yo soy el causante de todo eso tan raro que hay por ahí. Sí. También, por ejemplo, que como los niños, que ellos no saben qué es una pérdida, ni tampoco los cambios que estas producen. Entonces, ¿para qué hablar de esto si no lo van a entender? El niño pierde un diente, pierde un juguete, pierde un compañerito, llora, le duele, se entretiene y vuelve y llora porque pierde a su mascota, pierde ese pajarito que le habían regalado, su pollito que le habían regalado y vuelve y se muere el pollito. O sea, los niños viven en una constante pérdida porque las pérdidas son una constante en la vida humana. Es imposible meter a un niño en una urna y evitar las pérdidas. Más que evitarlas, es decirle, sí, mi amor, vamos a perder muchas cosas en nuestra vida. Por eso, cada vez que perdemos algo, lo tenemos que decir aquí en casa para aprender estrategias de cómo defendernos de eso, en lugar de echarle tierra encima, pues. Uno de los mitos que a mí me duele el estómago, como le duele a usted que digan que son resilientes, doctores, cuando los niños pierden a sus mascotas. Que les digan primero que eso no les puede doler, que es un animal. Y segunda, que consideren que sustituirlo o reponerlo es lo correcto, intercambiando la tortuguita o el pececito pensando que el niño no se dará cuenta. Eso Seguramente fueron adultos a los que les hicieron la misma cosa por la tendencia
a repetir las estrategias de afrontamiento que aprendemos. Sí, pero no es la manera, ¿no? El Por hecho es supuesto de que que aunque sea una mascotita y el adulto debe comprender que en primera, pues es un miembro de la familia y hay segunda, que que hacerle para el duelo. niño y que para el niño es algo importante, así sea un pececito y tal vez para el adulto no, pero para el niño puede ser una pérdida muy significativa. Entonces, sí, por favor no demeriten, el que cuando pierden a su mascotita no le hagan sus rituales correspondientes y les permitan estar, ver el cuerpecito, despedirlos, hacerles, Una cantarles una pequeña canción. ceremonia, hacerles una pequeña ceremonia. Así Honrar es, su vida. así es. Y otro es, por ejemplo, no hablar para que ellos no tengan, no estén tristes, para que no se preocupen, para que no sepan del dolor, de la enfermedad, para que no vean a las personas que están en estado terminal, por ejemplo, hay que evitarles todo eso. Eso también es un... Yo no sé si ustedes vieron la película Todo, Todo. A uno. No. La película Todo, Todo es una película en la cual una madre temerosa de que le pasara algo a su hijo y por protegerla por todo, la encierra en una burbuja y no la deja salir nunca para que no vaya a pillar una infección. Ella se escapa y una infección que en cualquier persona no le hubiera hecho nada, casi la mata, porque la dejaste sin defensas. Protege al niño y ¿quién garantiza que tú siempre vas a estar ahí para proteger al niño de los eventos difíciles y dolorosos? Vas a acompañarlo al colegio, a la escuela y a estar las 24 horas con él para protegerlo de eso, o le vas a decir, vamos a aprender cosas para esos hechos dolorosos de la vida que inevitablemente nos van a acompañar. Si lo proteges de todo, lo estás dejando sin herramientas, entonces va a crecer y va a ser un adulto inútil, indefenso ante el mínimo trauma. Ese es el futuro que le estás preparando al niño si haces eso, de protegerlo de todas esas cosas. Así es, doctor. Otro de los mitos es que si nosotros no hablamos del ser querido, pues va a ser de cuenta que no pasó, ¿no? Y que si también nosotros ya no lo mencionamos, pues lo sacamos de nuestra vida, pues es como olvidarlo, y si olvidarlo, pues es que ya no está, entonces si no está ya no duele. Y eso tampoco es así. Eso que hacemos con el ser querido nos va a pasar entonces a nosotros lo mismo. Y si el niño se muere, nunca vamos a hablar de él. O sea, eso es absurdo, ¿no? Eso obedece generalmente a un mecanismo de negación del adulto que quiere imponérselo al niño. En lugar de respetar su elección, debería de preguntarle. Hay muchos adultos que les importa muy poco la salud mental de sus niños, les importa primero la de ellos. Es que yo hago las cosas así, al que no le guste de malas. Pues si tenemos niños, puedes estar haciendo unas cosas que les van a producir un trauma grave, ¿no? Y a perpetuar esa misma postura en los niños de, es que yo hago las cosas así, no me importa lo que los niños piensen o sufran, ¿no? Pero ahí ese es el primer síntoma de que no hay salud mental, doctor. El hecho de decir, no estoy bien, Porque no se ha pero cuidado a aún los así no me niños. importa, es que no hay salud mental. Entonces, desde ahí Así empezar a es. trabajar desde el adulto. Sí, otra situación u otro mito es, ¿para qué hablemos de eso si el tiempo lo cura todo? Dejemos pasar el tiempo y se acabó, ¿verdad? Se le va a olvidar o ya, el tiempo es el sanador universal. El tiempo realmente no cura nada. Lo que tú haces en ese tiempo es lo que realmente sana, ¿no? Que también es el dicho popular. Pero es que el tiempo que domina la experiencia del duelo no es el tiempo cronológico. Y al que hablan las personas que dicen eso, están hablando es exclusivamente del tiempo cronológico, ni siquiera están hablando del tiempo biológico y del tiempo subjetivo. Y el que domina la experiencia de las pérdidas es el tiempo subjetivo, que es la forma en que uno vive el paso del tiempo cronológico. Y sabemos que los eventos tristes lo alargan o los eventos dolorosos lo alargan y los eventos alegres acortan la vivencia del paso del tiempo cronológico, ¿no? Entonces, por supuesto que no es sanador, sobre todo ese tiempo cronológico no es muy importante entre el primer y segundo año. Puede que empiece a ganar peso después, pero al principio no. Doctor, otra de las
de los mitos es que siempre se les pide, y eso tiene que ver con lo que menciona ahorita, que nosotros como adultos proyectamos en los niños, ¿no? Y esto es de tienes que ser fuerte, tienes que ser maduro, no tienes que llorar, no tienes que necesitar de nadie, ¿no? No es para, pues, para ponerse así, y eso los limita definitivamente de que ellos, pues bueno, puedan expresarse, puedan aprender de esta experiencia. Sí, le estás dejando sin recursos internos ni externos. Le estás obstruyendo y amputando la posibilidad de crecer en estrategias de afrontamiento, y eso es infame, infame. Así es. Doctora, si quiere, lea los últimos que tenemos, porque si no nos vamos a Sí, quedar aquí sí, solo en claro. los mitos y tenemos muchas preguntas, doctor. Por ejemplo, en relación con lo que decías, que no se enojen, que no estén tristes, porque eso es malo. A Dios no le gustan los niños groseros. El coco va a venir por ellos si los hacen. O sea, todos estos mitos, como meterles miedo para la muerte, ¿no? Hacia la muerte, hacia las pérdidas. E impedirles la expresión. Por ejemplo, que son válidas las mentiras, que son para su protección y para su propio bien. Esto es las que teníamos de la muerte, sobre los mitos. Uh-huh. Los adultos consideran, doctor, creo que se nos congeló. ¿Está ahí, doctor? Sí, está congelado. Pues a lo mejor dijo que tenía tormentas. Sí, sí, ya volvió. Va a Ya estar volvió. así, va a estar así un buen rato porque está amenazando ya la tormenta. Ese último mito, doctor, donde dicen que las mentiras son válidas, que son para protección y su propio bien. De hecho, vi apenas un promocional de una telenovela persa. ¿Persa? Sí, son. Sí, de esas turcas. ¿Persa o turca? Turcas, de esas que están ahorita muy de moda, no sé, aquí en México. Y justo la historia era de la nena que pierde a su mamá y el papá le decía, te voy a proteger del dolor y nunca sabrás, ¿no? Entonces, pues la niña, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y por lo que yo veo en la trama, nunca le va a decir que su mamá murió. Entonces, digo, ahora hasta una novela van a hacer de eso. La protección es para quién. Generalmente esas cosas son para un adulto que no sabe manejar sus propias emociones y que prefiere no tocarlas y está proyectando eso mismo sobre el niño sin siquiera darle al niño la opción de escoger, ¿no? De aprender y desarrollar estrategias de afrontamiento. Lo que pasa es que también hay que decir la verdad, y es que la educación tanatológica en la infancia ha estado abandonada siempre, por años. No es que nunca ha habido educación tanatológica infantil. Ahora es que nos estamos preocupando por eso, pero llevamos miles de años abandonando a los niños en sus propios procesos. Por eso la salud mental anda mal desde tiempos remotos, ¿no? Así es, doctor. Pues, doctor, ¿cómo podemos enseñar a los niños los subconceptos de la muerte de una manera didáctica, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ellos ven caricaturas y ven programas donde se mueren y al rato reviven y aparecen de otra forma, se transforman y entonces ellos tienen como un concepto de diferente o estos subconceptos que sabemos de que la muerte es irreversible y ¿cómo se los explicamos? Pues tal cual, uno por uno, irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. Buscas ejemplos, sobre todo en la naturaleza. Que la muerte es irreversible. Bueno, pues vamos a cortar una florecita y miramos, la dejamos secando hasta que se seque y luego la trituramos, la apretamos con la manita y se convierte en cenizas, ¿no? Es una manera también muy útil de explicar la cremación. Ahora le decimos, ¿y cómo volvemos a tener la misma flor? Ese es un ejemplo que el niño le demuestra que no, eso no se puede volver para atrás, ¿no? Que hay cosas que no se pueden volver para atrás, que eso es irreversible, ¿no? Si estamos de noche, ¿cómo hacemos para que volvamos ya mismo al día? Pues no se puede porque ya se acabó el día, ¿no? Hay muchas cosas que son irreversibles, hasta cierta, como decía un niño, que una chamarra, porque se podía poner por los dos lados. El niño entendió que irreversible era que era reversible. Permanente, la misma cosa
usamos los ejemplos de la naturaleza, irreversible, inevitable, permanente, universal, no funcional. Universal es que todo lo que está vivo se muere. Y no funcional es que cuando una persona se muere y le podemos mostrar un pajarito, una mariposita, un insecto muerto, y mostrarle cómo el insecto ya muerto no siente nada, ¿no? Solo con ejemplos de la naturaleza, que es la manera más apropiada. Sí, pero también, por ejemplo, esto le decía yo, le comentaba yo a Anita, que implica también mucho compromiso de los adultos de sentarse con los niños a ver qué programas están viendo o qué juegos están jugando, ¿verdad? En los que pues se matan y al rato ya sale el otro y hablar Sí, con eso ellos en muestra ese que la muerte es momento. reversible, como aprendimos nosotros con el coyote en el Correcaminos, ¿no? Que siempre estaba eso, refuerza el concepto de la muerte como algo reversible. Ujú. Pero en algún momento dado el niño se va a dar cuenta que la muerte no es reversible, es irreversible. Y comentarles a ellos, ¿no? Decirles, Claro. esto solamente sucede ahí, pero esto no es la realidad. Y empezar a darles esta información. Ujú. Sí, Anita. Gracias. Doctor, ¿a qué edad es conveniente hablarle a los niños de la muerte, de la pérdida? ¿A qué edad? Pues en el momento en que ocurra una pérdida, eso no hay una edad determinada. En el momento en que ocurra una pérdida en la familia, una pérdida cercana, así no sea en la familia, cuando muere un personaje público, pues es el momento de hacerlo, ¿no? No hay una edad en especial que diga a partir de esta, ¿no? Solo que tienes que tener presente que por la edad no van a entender lo mismo uno de 3 o 4 años que uno de 15 años, ¿no? Uno de 10. La misma edad va a hacer que su nivel de comprensión sea diferente de la muerte. Entonces, hasta que suceda un evento, hasta que nos encontremos con un animalito, ¿es conveniente Sí, hablarlo? ¿No claro, antes? y todos los días se va a encontrar con animalitos muertos. O sea, todos los días podrían ser. ¿Antes de qué? De una muerte. Siempre va a haber muerte a su alrededor. Entonces tampoco es que el niño esté jugando y le digas, Juanito, venga, pues yo le hablo de la muerte. No, el niño está jugando. Si se dan los momentos pedagógicos, eso se llaman precisamente momentos pedagógicos, cuando hay una muerte, un personaje público que muere, un animalito que vamos caminando por la calle y lo vemos muerto. Eso se llaman momentos pedagógicos, momentos para hablar de la muerte. Pero no importa si se presenta esto cuando el niño tenga 2 años y cuando tenga Lo que pasa es que el nivel de comprensión va a 4. ser muy distinto. El de 2 años, ¿qué te va a entender? Va a entender, si tú le dices a un niño de 2 años, de 3, mira mi amor, se murió el pajarito, ya no se va a poder mover, ya no siente nada. No les vas a decir que eso es para siempre porque el de 2 no va a entender eso. Pero mira cómo se lo estás diciendo, amorosa, suave, pausadamente, de una manera muy tranquila. Otra cosa es si empiezas a los gritos, a enojarte, a pelearte con todo el mundo. Se murió, es que no sé qué, ella, a decir unas barbaridades. Va a ser muy diferente, por supuesto. ¿Cierto? Así Ahora, es. Doc, una cuestión, una pregunta que me han hecho, por ejemplo, la diferencia entre la cremación, lo que es la cremación, el abuelito murió y luego pues lo cremaron y la abuelita se lleva las cenizas a la casa, ¿no? Y ahí lo tiene. Y el niño escucha, ahí está tu abuelito. Y cómo explicar esta situación? ¿Por qué mi abuelito está en ese frasquito y si ya... Hola, hola. Ya, Sí. ya. Ya volvió, doctor. Pensamos que se había quedado pensativo nada más. Ah, sí, sí me escuchó la de la No, no te cremación. escuché, no te escuché. Ok, cuando preguntan sobre la cremación, el ejemplo, el abuelo muere y entonces lo creman y se llevan las cenizas a la casa de la abuelita y entonces el niño, le dicen al niño, ahí está tu abuelito y las cenizas. ¿Cómo explicamos esta situación a los niños, sobre todo a los chiquillos? Pues con el ejemplo que les dije de la florecita, ¿no? Esa es una manera menos traumática que decirle que el cuerpo se quema, ¿no? Que el cuerpo
que la cremación es meter el cuerpo a una temperatura muy alta para que se queme. Sería menos traumático si tú le cortas una florecita y dejas que se seque, luego la agarras una mano, la trituras y demuestras, mira, así queda uno cuando lo creman, así como en cenizas. Porque no todas las cenizas se producen solo por altas temperaturas, ¿no? En este caso fue por resequedad, ¿no? Y en el caso de la inhumación, doctor, de los entierros, Pues ¿cómo la es inhumación para es ello? el entierro en el suelo. Igual se le explica al niño, porque él también lo puedes hacer con la naturaleza, ¿no? Tú le puedes decir, ¿qué quieres que hagamos con el cuerpo de esta cucaracha? ¿Quieres que la enterremos? Eso se llama inhumación. ¿Quieres que la crememos? La podemos dejar que se seque para que él vea cómo es el proceso de que se va secando y luego se vuelve en polvo, ¿no? Así Así es, podría ser. doctor. Gracias a las personas que nos acompañan, a Rosario Buitrago Bautista, Pati Franco, Lupita Maya, siempre es un gusto verlas, Claudia, bueno, Clau está aquí, y Ruth Piedad Cortés. Muchas gracias. Tienen dudas y comentarios, sabemos que muchas de ustedes son seguidoras fieles del doctor y seguro también son expertas en duelo. Pero tenemos personas también que nos verán y que no conozcan, no sean expertas de este tema, así es que también, si tienen Así alguna es. inquietud, también son bienvenidas. Muchas gracias. Doctora Claudia. Sí. ¿Cuáles son los efectos? Ya, ahora vamos a hablar ya de los efectos del duelo en el niño. Por ejemplo, ¿cuáles son hay efectos psicológicos, sociales, emocionales, familiares, escolares, conductuales del duelo en un niño? ¿Y cómo nos damos cuenta de estos efectos? Hay que definir un poco la pregunta, porque ¿cómo nos damos cuenta? Pues observando al niño. El niño nos va a mostrar lo que está sintiendo y lo que está viviendo en su proceso, ¿no? Muy relacionado con la respuesta que está teniendo del entorno, ¿no? Si es un entorno comprensivo, conocedor de su situación, de lo que él necesita, o sea, un entorno capacitado en duelo infantil, la respuesta va a ser muy diferente. Así es un entorno en el que dejan al niño a cargo de la tía ya mayor con la artrosis porque los otros adultos no son capaces de hacerlo, o lo dejan a cargo de un adolescente que está en otros asuntos distintos, pegados en su celular. Eso depende mucho de la respuesta del entorno, pero los niños manifiestan mucho el duelo, que es la característica más llamativa del duelo infantil. Es a través del movimiento, se vuelven muy inquietos, porque para un niño vida es movimiento y muerte es quietud. Entonces, para huir de la quietud que le da tanto desespero y le angustia, porque es lo que aprende de los adultos, pues empieza a mover, se vuelve muy inquieto. También hay que recordar que la aflicción en la infancia es breve, intensa y recurrente. O sea, el niño va a hacer sus manifestaciones de forma breve, pero muy intensas y a cada rato, ¿no? Porque son recurrentes. Por supuesto que el niño también tiene muchos de los síntomas propios de la fase inicial del duelo de los adultos. Tiene incredulidad, claro que sí, a ratos va a negar y aceptar. Por supuesto que también lo hace y sobre todo se le nota mucho en el juego, ¿no? Empieza a jugar, se murió, no se murió, se murió, no se murió, porque está intentando procesar algo que todavía no entiende muy bien. Van a haber pensamientos obsesivos repetitivos de lo que vivió, por supuesto. Van a haber oleadas de angustia aguda. Sí, va a entrar a veces en crisis cuando se acuerda agudamente de algo que no puede hacer ahora con su ser querido. Le puede dar una pataleta, ¿no? Y ponerse a llorar ruidosamente, pero no le va a pasar nada. También a ratos van a estar bien, a ratos no van a estar tan bien. Puede manifestar síntomas de despersonalización, desrealización, como que lo cambiaron, como que él no es el mismo. Puede estar enojado, por supuesto, porque el enojo inicial tras una pérdida simplemente es el deseo primitivo de retorno de lo que he perdido. Va a tener síntomas físicos como consecuencia de la situación estresante que está viviendo y de todos esos cambios hormonales. Por supuesto, se le va a alterar el sueño, el apetito, se le va a alterar hasta el ritmo intestinal, va a estar irritable, todas esas cosas que son propias del duelo infantil, pero también, por supuesto, puede presentar
ciertos trastornos de conducta que están muy relacionados. Primero, los primeros 3 están relacionados con una culpa no aclarada, porque como les digo, el problema del duelo en la infancia es la culpa, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que la culpa se apoya en la infancia en el intenso pensamiento mágico y egocentrismo que tienen los niños, que hace parte del desarrollo del pensamiento. Y si no le aclaras esa culpa, puede presentar alteraciones conductuales a partir del fallecimiento, como son el reconocido síndrome del niño bueno, síndrome del niño malo y síndrome del niño psicosomático. Y si el niño, esto que voy a decir ahora es muchísimo más común, no se le acompaña adecuadamente o percibe que el acompañamiento es insuficiente, puede manifestar 3 patrones conductuales también: el síndrome del niño matón, que hace parte del niño acosador, el síndrome del niño payaso y por supuesto el síndrome del niño cerebrito, ¿no? Que serán adultos futuros nerd, lo que llamamos nerd hoy día. Pero también hay otro fenómeno que la mayoría de los adultos desconocen y que hace que se dé esa sensación de que el niño puede con todo, que son los famosos bloques congelados de tiempo, que son cuando un niño no es capaz, evalúa la situación y dice, esto es muy horrible, no solamente no está mi papá, sino que mi mamá no es la misma, que es todo este gentío, ya no estoy yendo a la escuela, hay mucha gente llorando, no me dicen nada, todas esas cosas tan cambiantes, esos mensajes tan raros que está leyendo de los adultos, pues el niño puede decir, yo no soy capaz con esto, lo voy a hacer a un lado. Y lo congela, lo guarda en un congelador, tal cual guardamos una comida que preparamos en el congelador. Y guarda emociones, pensamientos, sensaciones, olores, colores, cogniciones, todo eso lo guarda y sigue su vida como si no hubiera pasado nada. Por eso la gente cree que es que no les duele. Claro que les duele. Lo que pasa es que lo congeló, lo guardó. Y ahí se puede quedar congelado N años y suele descongelarse en la adolescencia tardía o incluso mediana, 15, 16, 18, 24 años, se descongela, imagínense, porque hay otro problema añadido, ¿no? Si tú utilizas la estrategia de congelar un duelo, la tendencia de los siguientes duelos va a ser a congelarlos también. Entonces se termina formando un racimo, como si fuera un racimo de uvas, pero cada uvita es un duelo congelado que se va a descongelar. Cuando eso se descongela todo en bloque. Y eso, si eso pasa, lo aplasta de una manera tal que en muchos suicidios, intentos de suicidio, depresiones mayores, hospitalizaciones, depresiones psicóticas, son bloques congelados de tiempo que se empezaron a descongelar. Esas son las consecuencias, son muy graves, la verdad. Así es, doctor. Las personas que facilitamos los grupos de ayuda, nos damos cuenta que esta última pérdida con la que vienen devastados, normalmente fue la que terminó por descongelarlos, ¿no? Porque vienen abatidos por todas las pérdidas, por todas las ausencias que no habían sido resueltas. Entonces sienten una gran desesperación, pero ya cuando empiezan a analizar de que este último duelo, esta última pérdida, no es en sí la que ocasiona todo ese estrago, sino son todas las anteriores no resueltas. Es cuando dicen, ay, es verdad, no fue la pérdida de esto, es de que mi mamá, es que mi papá, es que cuando yo me divorcié, es que también cuando pasó esto, es que no lo resolví, es que no supe cómo, y entonces ahora ya es demasiado el impacto. Doctor, ¿cuál es la función de congelar un duelo? Pues seguir viviendo. Yo no puedo con todo esto, lo guardo para poder seguir viviendo. Es una función adaptativa. Me estoy intentando adaptar a una situación que yo no soy capaz de manejar, la hago a un lado. Esa es la función más importante. ¿Pero esto Hay pasa en otra los de ellas, niños, doctor? ¿Solo en pero los niños? también lo pueden hacer los adultos. ¿Y hay una edad en los niños? Adultos que ya conocen la estrategia, ¿eh? Sí, son las personas que dicen, no, no quiero sentir, no, a mí no me gusta sufrir. Prefiero no llorar, no pensar, no hablar, y parecen funcionales, ¿no? Van por el mundo que no les afectó nada, pero pierden la capacidad de no sentir el dolor, pero tampoco la alegría. Entonces andan por el mundo amargados, tristes, enojados, no sintiendo, en teoría. Así es.
Doc, estos bloques congelados en la infancia van a estar dando como señales, manifestaciones en los adultos, como qué tipo, porque pueden llegar a terapia, como decía Ana, por X situación y a lo largo de la terapia ir sacando, es que yo me siento así, yo estoy enojada todo el tiempo, yo estoy triste todo el tiempo y no sé ni por qué. Cosas de este tipo pueden ser manifestaciones en los adultos de estos bloques. Esos bloques, digo yo, respiran. A ratos se expanden, ¿saben? Y cuando se expanden, cuando respiran, suelen manifestarse en forma de un brote depresivo, sin causa aparente, o de una crisis de pánico, sin causa aparente. Pueden haber signos menores de cierta disforia, de cierto malestar emocional, de cierto cansancio que uno no logra identificar, pero las manifestaciones más claras de cuando estos bloques respiran son cuadros depresivos de leve a grave y trastornos de ansiedad de leve a grave, como son las crisis de pánico. Pero que no se nos olvide, respiran. Doctor, cuando las personas llegan a tener ciertos periodos de su vida que no tienen presente, que dicen, es que yo no me acuerdo hasta que tengo 8 años, o es que yo no me acuerdo hasta que tengo 13 años. Sí hay gente que yo conozco que no. ¿Eso puede considerarse como que está bloqueando, está congelando? ¿Tiene bloques de duelo congelado o eso es otra cosa? Puede que sí, como puede que no, porque es que el recuerdo, una de las cosas que hemos aprendido que impacta notablemente la capacidad de recordar es la emoción ligada al recuerdo. Si fue una emoción muy fuerte, positiva, es muy difícil que se te olvide. Lo mismo que si es una emoción muy negativa, que tampoco se te va a olvidar, ¿no? Por ejemplo, una agresión sexual, un abuso, o una fiesta de cumpleaños que te trajeron ya el carrito que querías y que bueno, que eso fue una alegría, eso puede que no se te olvide nunca. Pero cuando las emociones son neutras, no ha habido ninguna emoción ligada al recuerdo, lo más probable es que no te acuerdes de eso ya de grande. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros podemos haber tenido una experiencia en un viaje con usted, tener una pareja y estuvimos un tiempo y nos acordamos de cosas que tienen un gran contenido emocional, pero hay otras que dicen, ve, yo no me acordaba de eso, porque realmente te pones a pensar y no había mucho componente emocional ligado al recuerdo, ¿no? Pues puede tener que ver con eso. No tenemos que pensar que todo tiene que ser, pues, bloques congelados, ¿no? Que además vale la pena aclarar que no es lo mismo un bloque congelado de tiempo que un duelo congelado, que fácilmente la gente los confunde, ¿no? Un bloque congelado de tiempo ni siquiera lo tocas. Eso es demasiado para mí, me lo quito de la vista. Un duelo congelado lo empecé a trabajar y llegó un momento en que me pareció muy doloroso o tuve otras crisis, otros problemas, otras crisis concurrentes y digo, ya no puedo más, dejemos esto quieto y me ocupo de otra cosa. Esa es la diferencia. Ok. Muy bien, doctor. Aquí estaba viendo una pregunta de Rosario Buitrago, doctor. Dice, ¿cómo trabajar el duelo de un niño de 2 años por la pérdida de su abuelita? Los padres le dicen que está en el cielo y él pregunta cuándo llegará. ¿Cómo decirle a estos padres el manejo? Bueno, pues es que en la cultura occidental, la, la, el, la respuesta más socorrida es que está en el cielo. Y eso no le genera ningún trauma a los niños. Además, lo que nosotros le digamos a los niños debe estar acorde con nuestras creencias personales, no inventarnos un cuento, ¿no? Si la gente es católica y considera que su ser querido está en el cielo, pues le dice que está en el cielo, ¿no? Porque estamos siendo coherentes con nuestras creencias. La única cosa, el único problema, digamos, que puede no ser un problema o puede serlo, es que los niños por su manera concreta de pensar te van a decir cuándo vamos a ir al cielo. O yo quiero que vuelva del cielo, porque a los lugares se va y se vuelve, pero no le va a generar ningún trauma. No tenemos por qué hacerlo de que va a ser un trauma completo. Además, eso le permite al adulto manejar un asunto tan complejo como
el que hay después de la muerte, porque les puede decir, no hay nada. Entonces el niño, que uno se muere y no hay absolutamente nada. Y el niño también le puede dar la misma angustia que si le dices que está en el cielo, porque es un lugar. Ujú. No se nos olvide que los niños piensan de una manera muy común. ¿Ves? Así es, eso ha preguntado, dice. Esa pregunta. Ujú. Y bueno, Doc, como para ir ya terminando, ¿cuáles son las tareas del duelo en los niños? Bueno, son un poquito más, son un poquito no, bastante más complejas que las del adulto, ¿no? Es un error grave. Yo les pongo a los estudiantes míos de los diplomados de duelo infantil, les pongo a buscar en internet que busquen las tareas del duelo en la infancia y me salen que muchos autores dicen que son las mismas del adulto y eso es una mentira gigantesca que solo refleja el total y absoluto desconocimiento de lo que es el duelo infantil. Y vamos a ver porque eso es puro sentido común, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir aquí la pantalla para que ustedes vean cuáles son esas tareas del duelo infantil. La primera, bueno, la tarea más inmediata empieza tan pronto el niño conoce la situación de pérdida, situación que tiene lugar en un contexto de limitadas habilidades cognitivas y sociales. Primera tarea, encontrar un adulto comprensivo, protector y consolador, y además conocedor de su situación, que le ayude a afrontar esto tan difícil, que solito no puede porque no tiene recursos. Por supuesto, se debe evitar dejar al niño en estos momentos tan difíciles a cargo de manos inexpertas y desconocedoras del duelo infantil, porque en estos momentos de tanto caos que el niño aprecia, hay que ayudarle a construir una base segura, un sitio donde él se sienta seguro, comprendido, atendido en sus temores y angustias por un adulto capacitado para hacerlo. Esa sería la primera tarea. Segunda tarea, el niño tiene que obtener una mayor comprensión de lo que está pasando en su casa, ese caos, esos mensajes tan raros, mientras emplea mecanismos autoprotectores para defenderse de lo que está observando, especialmente la conducta regresiva, que a veces la conducta regresiva lo que recibe es un castigo y una gran incomprensión. La irritabilidad lo mismo, y utiliza herramientas como el juego, la pintura y otras formas de distracción. El niño, tercera tarea, tiene que ponerle nombre a lo que está sintiendo y aprender a manejar las emociones ligadas a cada emoción, identificar, enfrentar y tratar el dolor psicológico y los otros síntomas y signos que acompañan al reconocimiento de la pérdida. Cuarta tarea, tiene que confirmar y reafirmar su concepto actual de muerte, porque a lo mejor este niño que tiene 4 años ve la muerte como como no funcional, pero todavía no entiende los demás. Un niño de 10 va a entender otra cosa. O sea, a mí también me suena, me hace un ruido muy feo, que me duele el estómago también, cuando escucho ya a una profesional que decía, es que el niño debe asumir la muerte. ¿Cuál muerte? La del modelo adulto. Esa se logra alrededor de los 12 años. ¿Y qué pasa con antes de los 12 años? No es lo mismo el asumir una muerte entendiendo solo un subconcepto de la muerte, que entendiendo 2, 3, 4 o los 5 subconceptos. El niño tiene que avanzar en su comprensión cognitiva y afectiva de la muerte, es decir, aceptar y reelaborar la pérdida y la lucha con el intenso dolor psicológico que resulta cada vez que entiende un nuevo subconcepto. Entendía la muerte como no funcional y entiende que ahora es inevitable y le va a doler distinto porque ya entiende la muerte de una manera mucho más amplia. Cuando adquiere el tercer subconcepto, cada vez se va agrandando ese dolor. Entonces, eso de que debía asumir la muerte no se puede lanzar tan fácil. El niño tiene que aprender a vivir sin el ser querido muerto y eso se logra ayudándole a establecer una forma de interacción con el muerto que evolucione con el tiempo y que llegue a ser una presencia interna mantenida para el niño. Eso lo hacemos nosotros con la biografía del ser querido y la cajita de recuerdos.
El niño tiene que aprender a reelaborar cíclicamente la pérdida. Cada vez que tiene un logro en las mismas crisis evolutivas o en los problemas que tiene, estoy enfermo, no está mi mamá, me gradué de la primaria, no está mi mamá, de la secundaria no está mi mamá, pasé la prepa, no está mi mamá, pasé la universidad, no está mi mamá, me casé, me gradué, tuve un hijo y no está mi mamá. Tiene que aprender a manejar todas esas cosas, pero los estamos dejando solos con esa idea de que los estamos protegiendo. Eso no es proteger, eso es hacerle un daño, dejarlo sin herramientas. Y por último, como última tarea, el niño tiene que seguir creciendo y tiene que reasumir las tareas del desarrollo propias de su edad, por supuesto. Esas son las tareas, lejos de ser las mismas tareas del adulto, por supuesto. Así es, doctor. ¿Y cuál es el papel de las escuelas en el aula para poder acompañar a los niños en duelo, doctor? Ahí no pasa nada, ahí todo va a estar bien. No, pues si el niño pasa 6, 8 horas en una escuela, ese es el otro lugar de trabajo tan importante, porque yo no logro nada si solo trabajo con el niño. Tengo que trabajar con el niño, tengo que trabajar con su familia y tengo que trabajar en la escuela, porque los maestros que están con los niños tantas horas en el día tienen que aprender a reconocer el duelo infantil, a validarle el dolor al niño, a saber qué hacer. Bueno, pues para eso surgió G5 Tanatología, ¿no? Con Pepe Grillo, con Tío Beto, con el profe, con la niña María, con Beto Gam y con Eddie, la escuela infantil. Así es, doctor. Doctora Claudia, ¿tenemos alguna otra pregunta, algún comentario, alguna otra inquietud que también usted tenga? Permíteme, es que estoy... Bueno. Lo último que es, si los niños pueden hacer duelos complicados Pues, y pueden padecer y también pueden padecer depresión. por supuesto que sí, ya hablamos, los bloques congelados de tiempo, los trastornos conductuales son 2 ejemplos clásicos de duelos complicados en la infancia. Y por supuesto que se puede deprimir, claro que sí. Muy bien, doctor. Pues si no hay algún otro comentario que estén ahí de las personas que nos han acompañado, No. Pues vamos a cerrar nuestro Deep Coffee del día de hoy. Les agradecemos mucho, mucho, mucho el que quieran conocer más acerca de los niños. No subestimemos su dolor, ni tampoco su tristeza, ni sus pérdidas. Creo que en estas 2 sesiones hemos aprendido mucho acerca del duelo, del dolor de los niños. Así es que si tienen más dudas, acérquese por favor a las redes sociales de Nacer al Cielo Tanatología del doctor Jorge Montoya, porque van a conocer todo lo que es G5, que ofrece para poder manejar tanto el duelo a los niños como a los cuidadores, que también están a cargo, y también los docentes, que también son parte de este proceso, ¿no? El doctor está trabajando mucho, haciendo un gran esfuerzo por acompañar a los niños en duelo. Por favor, conozcan más y no dejemos a nuestros niños solos, porque si queremos adultos sanos, tenemos que ayudar a que nuestros niños sean niños sanos. Doctor, ¿con qué se despide? Pues con ese mensaje, recordemos, porque se nos tiene que grabar entre ceja y ceja, que la pérdida en sí, por muy traumática que sea, no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes acompañan al niño no sepan cómo hacerlo. Eso le hace mucho más daño. Muchas gracias, doctor. Doctora Claudia, ¿con qué se despide? Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo tema. Cada vez salen más, hay muchísimas inquietudes. Yo cada vez que veo algo y trabajo en esto, me salen más inquietudes. Entonces, nuestro propósito es precisamente ayudarlos a aclarar sus dudas, aprender para los que somos terapeutas, pues trabajar mejor con nuestros pacientes, pero las personitas que están en duelo y que tienen alguna situación difícil, también aprender que hay maneras de salir, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, de la mano del doctor Jorge Montoya, nos vemos el próximo viernes. Perdón. El próximo viernes
a la misma hora. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy Hasta bien, pronto. chao, chao. Hasta pronto, muchas Gracias. gracias.